Todo en una noche, de Per sempre 73. Hora, las 4:45. Una desesperada apnea. El silbido del vapor que aproximadamente desde hace más de una hora escapaba por las válvulas de las chimeneas protegidas de las calderas, de repente pareció volverse más ensordecedor y continuo. Después de unos 2 minutos de ese ruido insoportable, se escuchó una explosión mucho más violenta que las anteriores. ¡Han explotado las calderas!, gritó Terrence. ¡Entrará más agua en el barco! Sus miradas se cruzaron aterrorizadas. Algunos segundos después, vieron un río que se elevaba desde las escaleras y que se dirigía impetuosamente hacia ellos. Corrieron lo más rápido que pudieron. Se sintieron morir cuando la violenta corriente gorgoteó entre sus piernas, arrastrándolos sin que pudieran poner resistencia. Terrence intentó apretar con fuerza la mano de Candy, pero el ímpetu de la corriente hizo que la perdiera de su agarre. ¡Terrence! ¡Candy! Gritaban desesperados sus nombres, intentando permanecer en la superficie y respirar mientras luchaban con la fuerza del agua y los escombros. Una furia inaudita empujó al joven contra una puerta lateral. Una silla terminó encima de él, golpeándole el rostro. Con un movimiento instintivo, logró protegerse los ojos de la orilla de la silla. ¿Dónde estaba Candy? Ya no podía verla. Sus ojos, aturdidos por el golpe, no lograron poner a foco lo que estaba a su alrededor, pero estaba seguro que ella no estaba cerca. No lograba ni siquiera escuchar su voz. En aquel momento, el barco sufrió una fuerte sacudida que inclinó su eje. La enorme cantidad de agua que había entrado hizo que el casco se hundiera parcialmente, elevando la pesada proa en el aire. El agua que le llegaba hasta la garganta se retiró con el mismo ímpetu, atrayéndola en la succión. Mientras lo arrastraba golpeando con los varios objetos, cubriéndose la cabeza con las manos, le pareció escuchar los gritos de Candy. ¡Terrence! ¡Estoy aquí! Por un momento la vio de nuevo. Había sido arrastrada hasta la sala de lectura. Su voz espantada y adolorida le desgarró el corazón. ¡Amor mío! ¡Ya voy! Haciendo uso de todas sus energías, Terrence se aferró a la puerta de la sala e intentó entrar, abriéndose camino con las manos sostenidas de los libreros. Vio a Candy semi-escondida debajo de un mueble que le había caído encima. La alcanzó con dificultad. El agua momentáneamente había descendido a 1 metro de profundidad, pero Candy estaba en el suelo y su rostro estaba casi sumergido. ¡Te liberaré yo! ¡Intenta estar tranquila!, le dijo, intentando levantar el pesado mueble. ¿Te duele? Me ha dado un golpe fuerte, pero por suerte un sillón cayó también y sostiene el grueso peso. Pero estoy atrapada, Terry. No logro sacar mi pierna. En efecto, por cuantos esfuerzos hizo el muchacho, no lograba mover en ningún modo su cuerpo y no podía levantar el mastodóntico librero solo con sus brazos. Mientras tanto, después de la succión inicial hacia la popa, causado por la sacudida, la corriente empezaba de nuevo a invadir la sala. Candy tuvo que levantar la cabeza para evitar que la cubriera por completo. Pero las olas provocadas por la corriente la golpeaban de tanto en tanto, impidiéndole recuperar el aliento. ¡Terry! ¡Ya no puedo más!, gritó de momento desesperada. Para él eran puñaladas para sus oídos aquellos lamentos. ¡Resiste, Candy! Continúa a respirar cuando el nivel del agua sea bajo. He logrado levantarlo un poco. ¡No, Terrence! ¡No lo lograrás! ¡Es demasiado pesado! ¡El agua está subiendo! ¡Amor mío, vete! ¡Te lo
reprobación le impactó de lleno. No lo vuelvas a repetir, ¿entendido? Yo jamás te abandonaré. Te liberaré a toda costa. Se sumergió varias veces, buscando el punto donde hacer un poco de palanca para obtener un movimiento mínimo suficiente para liberar su pierna sin hacerle daño. Le faltaba el aire. Estaba exhausto. ¡Terrence! ¡Me ahogo!, gritaba Candy, empezando a tragar agua. ¡No te rindas, te lo ruego! Mantén la cabeza alzada. Piensa en cuando saldremos de este infierno. Piensa en nuestra vida futura, en nuestros hijos. Una dulce imagen le pasó por la mente ofuscada por los esfuerzos. Vio frente a ella pequeños rostros regordetes que le sonreían llenos de afecto. Sus hijos. Una rabia prepotente la obligó a poner un poco más rígida la espalda, alargando el cuello hacia arriba para ganar algunos centímetros. Mientras tanto, Terrence había notado en la misma pared algunas astas cilíndricas que se usaban para sacar los libros de los estantes más altos. Sin dudar, se había lanzado para tomarlas y estaba tratando de colocarlas frente al mueble. Quería usarlas para deslizar la estructura como si tuviera ruedas, para ayudarse a sí mismo mientras empujaba. Escúchame, cuando te diga, intenta hacer fuerza contra la pared y sacas la pierna. ¿Estás lista? Ante su respuesta afirmativa, tomó un largo respiro e intentó con todas sus fuerzas levantar el librero lo suficiente para que le permitiera resbalar de las barras. ¡Ahora, Candy! ¡Saca tu pierna! El mueble se deslizó siguiendo el balanceo de las astas y cayó con todo su peso al piso. Después, ella extrajo su extremidad, tirando de ella con sus manos. Sin siquiera pensarlo, la tomó inmediatamente entre sus brazos y se dirigió hacia la salida. El suelo del corredor ahora estaba inclinado y para avanzar hacia arriba, con el peso de Candy sobre él, tuvo que buscar apoyo para sostenerse. Sin embargo, la anormal pero estable posición oblicua del barco había liberado del agua la última parte del camino, facilitando así su escape. Con el último y enorme esfuerzo, Terrence abrió la puerta, llegando finalmente al exterior. Fue en aquel momento que sintió que su cuerpo cedía sin más energías. Cayó al suelo totalmente agotado con su mujer entre sus brazos. Volvieron a mirarse. Aún estaban vivos. Candy se le acercó y le acarició los labios con el más tierno de los besos. Hora las 5, en la cubierta de botes. El marco para ese gesto de extrema dulzura era el más impensable. El Mauretania continuaba a lanzar bengalas de señalización cada 5 minutos. En la espesa oscuridad de la noche, esas luces en el cielo parecían casi hermosas de ver. El casco que se hundía lentamente todavía estaba completamente iluminado, como si la fiesta en su interior nunca hubiera sido interrumpida. En cubierta, los músicos continuaban a tocar ritmos animados, como si no les importara lo que estaba sucediendo a su alrededor. Terrence y Candy temblaban abrazados. El aire frío penetraba inclemente bajo sus pieles. Estaban completamente empapados. Con el rabillo del ojo, el joven notó a través de la ventana de la veranda café, que estaba vacía, un abrigo que alguien había dejado mientras escapaba. Corrió para cogerlo y se lo ofreció a Candy para cubrirle los hombros. Con paso veloz alcanzaron a los demás pasajeros, que se apiñaban alrededor de los botes con la intención de abandonar lo más rápido posible el barco, que cada vez estaba más inclinado. Las operaciones del embarque de la primera clase se habían ralentizado. Aún 4 barcas quedaban por descender. La proa elevada sobre el nivel del mar hacía más complejo colocar los botes en el agua. Las cuerdas de soporte se habían vuelto demasiado cortas y los oficiales estaban haciendo todo lo posible para evitar que los botes volcaran en el mar llenos de gente. En varias ocasiones,
Los botes salvavidas llegaron al agua balanceándose visiblemente en el vacío o golpeando violentamente el casco entre el alboroto y los gritos aterrorizados de su carga humana. Candy miró fijamente desde la barandilla las figuras vacilantes y aterrorizadas acurrucadas, mientras esperaba en la fila su turno frente a 2 oficiales que estaban a cargo de revisar las listas. Cada bote podía acoger hasta 40 pasajeros. Los lugares disponibles permitirían el rescate de todas las mujeres y los niños, pero no de todos los hombres que estaban en cubierta. Muchos tendrían que aceptar quedarse a bordo, esperando con dignidad que la proa también se hundiera. Tal condición inelaudible había contribuido a las reacciones más diversas y sorprendentes entre aquellos ricos caballeros. Había quien lloraba como una mujercita suplicando ser incluido en las listas, quien intentaba corromper con dinero a los miembros de la tripulación y quien paseaba aparentemente tranquilo, continuando a charlar con los cigarros en los labios, o quien jugaba a las cartas, escuchando con interés la ejecución de los músicos. Algunos habían renunciado voluntariamente a usar los chalecos salvavidas. En el vacío espacio central, un sacerdote estaba recitando en voz alta y fuerte el rosario, rodeado por una masa de gente que acompañaba sus rezos con una letanía estremecedora de lamentos y sollozos. Algunas cuerdas habían sido atadas a la parte superior de los polipastos. Los más temerarios se estaban deslizando por la borda, creando así una inquietante cadena humana. Los 2 jóvenes se inclinaron hacia adelante para observar la popa, ahora completamente sumergida. Era un espectáculo monstruoso ver aquel coloso agonizante hundirse en los abismos cada minuto más. Inesperadamente Terrence, en aquel momento, escuchó que alguien lo llamaba a sus espaldas. ¡Adrián! ¡Eres tú! ¡Estás bien, amigo!, exclamó, girándose repentinamente, corriendo para abrazar al amigo que creía ya perdido. Sí, he logrado escapar por el corredor lateral izquierdo. El derecho estaba completamente inundado. Vosotros habéis escapado a tiempo, les contó, aún con el rostro desconcertado. Adrián, el capitán Stevens, ¿está contigo?, le preguntó Candy, notando su expresión sombría. No, Candy. Tenía una pistola. Se disparó en las sienes frente a mis ojos para obligarme a ponerme a salvo. Ha sido terrible. Ambos, por instinto, lo estrecharon comprensivos. Él quería hacerlo, Adriana. Ya lo había decidido. Lo consoló Terrence, acariciándole fraternalmente los cabellos. No ha sido culpa tuya. No podrías haber hecho más para detenerlo. Pocos momentos después, su atención fue brutalmente llamada por una voz dura y potente. Señorita Andrew, es su turno. Póngase en la fila. Usted tiene su lugar en el último bote, le dijo a Candy el oficial en jefe Morgan, que se estaba encargando directamente de las operaciones de selección. El hombre se detuvo para mirar a Terrence por un largo momento. Señor Graham, venga usted también. En cada bote había sido embarcado un pequeño número de hombres. Habían sido elegidos entre las personalidades más importantes que estaban a bordo. Se trataba de políticos, magnates de la industria, embajadores, diplomáticos y banqueros, pero estaban también el famoso diseñador y el escritor premio Nobel de la literatura, la estrella americana del teatro shakespeariano, también conocida en el viejo continente, no podía faltar en ese elenco de elegidos. Pasó frente a los diferentes rostros masculinos que lo miraban verdes de la más violenta envidia. Terrence
sintió una punzada dolorosa en el estómago. ¿Qué derecho tenía para vivir más que los demás? Pensó por una fracción de segundo. Aquellos eran todos ricos pasajeros de primera clase, la crème de la sociedad estadounidense y europea. Sin embargo, no todos estaban destinados para contar con un lugar para ellos al seguro. Aquella cruel selección ponía a prueba de manera terrible el peso del estatus social. Agachando la mirada al piso, el famoso actor se acercó a su compañera y la atrajo así con fuerza. Poco a poco, la fila empezó a avanzar, lenta y ordenadamente a lo largo de la barandilla. La tripulación estaba llenando la penúltima barca cuando vieron llegar a cubierta una multitud de gente enloquecida proveniente de las partes inferiores. Eran los pasajeros sobrevivientes de segunda y tercera que habían logrado llegar a la proa. Algunos de ellos, al ver los últimos botes, intentaron ocuparlos. ¡Atrás! ¡Quedaros atrás o disparo! ¡Ya no hay botes para vosotros! Los intimidó furioso Morgan, agitando la pistola en el aire con gesto amenazante. Sus amenazas no sirvieron para calmar a la muchedumbre. Incluso el comisario a bordo tuvo que intervenir dando 2 disparos, mientras la tripulación se acercaba a los pasajeros en fila, ofreciendo como defensa los propios cuerpos, juntos unos con otros como un largo muro. ¡Daros prisa! ¡Apresurad las embarcaciones!, gritó Morgan, incitando a los encargados del amerizaje a actuar con más velocidad y fluidez. El momento de los buenos modales había terminado. Mientras avanzaban, Candy vio de nuevo a Annette Franklin en la rampa de embarcación. Estaba intentando calmar a Charlotte, quien estaba teniendo un ataque de pánico. ¡No! ¡Ya no subiré en aquel bote!, gritaba la modelo como una desquiciada. ¡Tengo pánico del agua! ¡Prefiero morir! ¡No seas estúpida!, le repetía a su amiga periodista, abofeteándola para hacerla entrar en razón. Sin embargo, de repente, la mujer se zafó de sus brazos y escaló el muro de la proa, lanzándose al vacío. Su cuerpo se estrelló en la superficie del mar, en medio de gritos angustiados de dolor. Fue una escena desgarrante. En el rostro de Annette se dibujó la angustia. Continuaba a cerrar atónita los puños vacíos, posando sus ojos derrotados en los rostros de los pasajeros que habían sido atraídos por sus gritos. Sumergida en aquel ruido retumbante, se dejó caer al piso, llorando como una niña. Tenía una expresión de sincera compasión y sufrimiento. Cada malicia había desaparecido de su hermoso rostro cubierto por el maquillaje, que se había deslavado por el llanto. Parecía tan frágil e indefensa sin sus corazas. Esa era la más verdadera imagen que Candy había visto en aquella mujer. Hubiera querido acercarse a ella y consolarla, pero no podía romper la fila. Se limitó a mirarla de lejos, esperando que se volteara hacia su dirección. Cuando sus miradas se encontraron, por pocos segundos, lograron intercambiar, asintiendo con la cabeza, un saludo amigable. Esa fue la última vez que las 2 mujeres se vieron. A pesar del trágico evento, los oficiales no perdieron la compostura ni por un instante. No había tiempo ni siquiera para las lágrimas. Annette fue levantada del piso sin demasiada premura, ayudándola a subir al bote número 7. No sin dificultades, también aquella barca logró llegar al mar. ¡Adelante! ¡El último grupo!, gritó Morgan. Candy se giró hacia Terrence. Continuará.